Muy buenas. Le propuse a Javi explicar unos tweets en los que se ha preguntado a Grok3, la inteligencia artificial de X, de Twitter, sobre los datos de saldo arbitral de los últimos años. Se le ha preguntado a Grok si con esos datos se puede hablar de suerte o de sesgo arbitral. Me parece interesante cómo lo explica Grok y por eso quería en un vídeo tratar de trasladaros esas conclusiones de la inteligencia artificial. Nosotros, como sabéis, hemos publicado datos de saldo arbitral de muchos años. Ya sabéis que somos varios los que hemos estado dando este tipo de datos. Y lo hemos hecho tomando como referencia 2004. ¿Por qué? Pues porque es el año en que Laporta traiciona a la Liga de Fútbol Profesional y consigue la reelección de Villar. A la vista de los pagos a Negreira, es posible que hubiera que ir a años anteriores incluso. Pero bueno, es un buen dato de partida empezar por 2004. Lo que siempre nos ha costado más es sacar conclusiones estadísticas a partir de esos datos. Cuando en un conjunto amplio de datos tenemos outliers o valores anormales, valores extremos, es lo mismo, uno o más outliers, por ejemplo, podemos considerar como outlier el dato de saldo positivo de Rojas del Barcelona. Y podríamos considerar como outlier o valor extremo también el dato negativo del Real Madrid también en saldo de Rojas. Entonces, bueno, pues esto conviene analizarlo estadísticamente a ver cómo de sesgo o cómo de azar tienen esos datos. Entonces, esto lo ha sabido preguntar el tuitero @C_CarlosW, se lo ha sabido preguntar a Grok3 y hay que resaltar una cosa con respecto a las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales son máquinas que leen todo, les programan para que se lean todo y entonces saben de todo, pero realmente si tú le preguntas a una inteligencia artificial, oye, ¿qué opinas del caso Negreira? Pues lo que te va a decir va a ser más o menos un resumen de prensa, de la prensa española, sobre todo, de lo que ha pasado con el tema de Negreira. Y claro, eso, pues ya sabéis todos a qué conclusiones va a llegar una inteligencia artificial. Mayoritariamente a ninguna, porque para la prensa española no ha pasado nada. Sin embargo, cuando tú le preguntas a Grok que trate de sacar cualificaciones estadísticas, ya ahí cambia la cosa, ¿no? Porque ya es una inteligencia artificial que sabe inferir cosas a partir de datos, ¿no? Bueno, los datos que le ha pasado este tuitero, C_Carlos W, a Grok son los siguientes. En UEFA, las expulsiones han sido Real Madrid 14 más 14 de saldo de expulsiones, Barcelona más 11. En Liga, Real Madrid menos 9 en saldo de expulsiones, Barcelona más 58. Según Grok, con eso, pues calcula, son 21 temporadas completas más los que llevamos de estas. Dice Grok, vamos a hacer los siguientes supuestos. En Champions hay entre 6 y 13 partidos, lo cual es cierto porque hasta esta Champions particular, la de este año, siempre eran 6 partidos de fase de liga y luego una fase de eliminatorias pudiendo llegar a 13 si llegas a la final. Entonces, en media, considera 10 partidos por temporada, que es como llegar a la fase de cuartos, ¿no? Y eliminarte en cuartos. Entonces, en 21 temporadas, eso serían 210 partidos. En Liga, 38 partidos por temporada, por 21 temporadas son 798 partidos, unos 800, ¿vale? Quedaros con esos datos, pues son datos siempre aproximados. Porque no cambia nada el hacer con datos exactos o con datos aproximados, no cambia mucho la cosa. Otro dato con el que parte de base Grok, y es las expulsiones en las ligas top son entre 0,2 y 0,3 por partido. A lo mejor en España se acerca a 0,3, en otras ligas como la Premier se acerca a 0,2. Por tanto, en media, cojo una media, dice, pues en media serían 0,25 expulsiones por partido. Es decir, una expulsión cada 4 partidos. Entonces, va a analizar si los datos de expulsiones de ambos clubes son razonables, entran dentro de lo aleatorio o no. Para la UEFA, si hay una expulsión cada 4 partidos, en 210 partidos debería haber 52,5 expulsiones. En esos 52,5 partidos deberían tener una expulsión de uno de los dos equipos, 26 a favor y 26 en contra, si todo fuera totalmente aleatorio. Los datos de reales son de más 14 el Real Madrid, más 11 el Barcelona, como dije antes, por tanto una diferencia de 3 expulsiones a favor de uno de los dos equipos, y eso también es importante, que es la diferencia es solamente de 3, que es 3 en 210 partidos, es una diferencia de una expulsión cada 70 partidos. En Liga, en casi 800 partidos, 798, tendríamos
una expulsión en cada 4 partidos, 200 expulsiones. Si fueran aleatorias, estarían repartidas con 100 expulsiones para ti y 100 a tus rivales. Los datos reales son -9 el Real Madrid y +58 el Barcelona, es decir, una diferencia de 67 expulsiones. A partir de aquí es donde viene lo bueno, que es el análisis cualitativo y estadístico que hace Grok 3. ¿Es azar?, se pregunta Grok. Primero mira los datos de la UEFA. Dice que ambos tienen saldo positivo. Y dice Grok, lo que podría ocurrir por el dominio futbolístico de ambos equipos, con más posesión, se reducen las faltas propias y se fuerzan errores de los rivales. Pues posiblemente yo creo que aquí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? En UEFA esa diferencia, como decía, es de 3 expulsiones en 210 partidos, a una expulsión de diferencia cada 70 partidos. Ahora Grok entra en disquisiciones técnicas. Voy a tratar de explicarlo sin ser yo un experto. Mira, muchas veces se trata de denostar a la estadística con la siguiente frase, que es una cuñadez premium, ¿no? Si la estadística es la ciencia que dice que si un hombre come 2 pollos y otro hombre come 0 pollos, la media es que los dos han comido un pollo. Ya, eso es una cuñadez premium porque la media efectivamente es un dato sintético que se obtiene a partir de una muestra de datos, pero hay más datos sintéticos que solo la media. Por ejemplo, otro dato es la desviación típica, que es una medida de cómo los datos de la muestra se separan de la propia media. En este caso, se separan en una cantidad que equivale a la media, en 1, porque el dato de 0 pollos o de 2 pollos, con respecto a la media, vale 1. Con lo cual, la propia ciencia estadística dice que con una desviación típica tan grande en relación a la media no vale nada. Por tanto, no hace falta que te lo diga tu cuñado en esa frase sobre la estadística, ¿no? No hace falta que te lo diga tu cuñado. La propia estadística te dice que la media en esa muestra de datos no sirve para nada. Para medir outliers se utilizan, como digo, estos valores de desviación típica, porque es muy interesante saber cómo se distingue el dato de la muestra con respecto a una media. Es también un dato sintético y para generarlo pues se utilizan fórmulas muy complejas, pero que en función de cómo sean los datos de la muestra o cómo se haya realizado el experimento de la muestra estadística, pues las fórmulas se simplifican. En este caso, Grok dice, mira, esto es una distribución estadística binomial, pero la cuestión es que para una distribución binomial el cálculo de la desviación típica se realiza con la raíz cuadrada del número de partidos en los que ha habido rojas, en este caso, por la probabilidad de que la roja le saquen a un equipo, por la probabilidad de que la roja le saquen a otro equipo. Si fuera todo aleatorio, las probabilidades en estos casos serían las mismas, ¿no? 0,5 a un equipo, 0,5 a otro equipo. La desviación típica para los partidos de Champions, que como he dicho, en 210 partidos a 0,25 rojas por partido salen 52,5 rojas, pues la desviación típica sería de 3,6. Entonces, la diferencia de 3 expulsiones a favor, en este caso del Real Madrid, entra dentro de una desviación típica. Por lo tanto, para Grok, la explicación sería azar o un leve efecto del estilo de juego. En Liga, con el número de partidos, debería haber 208 expulsiones. Si calculamos ahí la desviación típica, te sale 7,07. El Madrid, con -9, está a 1,3 desviaciones típicas de la media puramente aleatoria, en negativo. Y el Barça, con +58, está a 8,2 desviaciones típicas de la media aleatoria, en este caso en positivo. El dato para el Madrid, Grok lo considera dentro de lo razonable por azar. En este caso, Grok está diciendo que el Madrid ha tenido mala suerte. Eso es lo que viene a decir. Oye, ese dato, estando a 1,3 desviaciones típicas de la media aleatoria, pues lo que te ha pasado es que has tenido mala suerte con las expulsiones. Pero para el dato del Barça, Grok dice que es extremadamente improbable que eso sea así por azar. Calcula cómo de improbable por azar es eso con un test Z, que es una prueba de proporciones. Básicamente es otro dato sintético, otro cálculo estadístico que se hace a partir de las muestras de datos y determina que el hecho de que el Barça esté a 8,2 desviaciones típicas de la aleatoriedad en 21 ligas y pico da un valor P, que es un valor con el que se calcula el resultado del test Z, pues da un valor P inferior a 0,0001. Les dicho de otro modo, para Grok la probabilidad de ese dato es del 0,01%. Dicho de otro modo, Grok ve sesgo
en ese dato con una probabilidad del 99,99%. La frase de Grock es: la probabilidad de que dos equipos en condiciones similares tengan una brecha de 67 expulsiones en 798 partidos es infinitesimal, sin un sesgo subyacente. La diferencia entre -9 y +58 es demasiado grande para ser explicada solo por azar. Continúa Grock. Sugiere un patrón sistemático, ¿os suena la palabra sistemático? En la Liga entre 2004 y 2025, donde el Barcelona ha sido consistentemente favorecido en términos de expulsiones en comparación con el Real Madrid. Continúa Grock diciendo: estos datos son compatibles con los que me ha facilitado la cuenta Footballgate, que me ha dado datos de pre y post VAR. Con el VAR se ha podido reducir la brecha, pero aún hay una ventaja histórica importante para el Barcelona. Factores como la presión institucional, en eso yo creo que habíamos siempre estado más o menos de acuerdo, estilos de juego o árbitros específicos como Negreira podrían influir, pero el azar no explica una diferencia tan extrema en Liga. Bueno, pues adicionalmente este mismo usuario le proporcionó a Grock los datos publicados por Footballgate sobre los goles anulados por el VAR y comparando en Champions y en Liga. Y en este caso estos datos son los siguientes, ¿no? El Real Madrid le han anulado en Champions 2 goles en 67 partidos, desde que está el VAR, ahí ha jugado 67 partidos, y al Barcelona 3 goles en 52 partidos, ¿no? Sin embargo, en Liga al Real Madrid le han anulado 33 goles por el VAR y al Barcelona solamente 13 goles. Entonces, bueno, lo primero es calcular cuántos partidos ha habido de Liga desde 2018, Grock le salen 266 partidos y lo que se hace en estos casos es calcular la proporción de datos que cumplen una determinada condición, en este caso goles anulados, en las muestras. Tenemos dos muestras que son los goles de Real Madrid y de Barcelona. Y los casos favorables a analizar serían los goles anulados con respecto al total de goles. Eso es lo que va a calcular Grock. La proporción de goles anulados con respecto al total de goles, tanto en Champions como en Liga, tanto para el Madrid como para el Barcelona. Y también de paso hace otra proporción que es goles anulados con respecto al número de partidos jugados, tanto en Champions como en Liga, para el Real Madrid y para el Barça. Y compara esas proporciones con un test Z, nuevamente un test de proporciones, una prueba de proporciones para determinar si son proporciones normales o si son anomalías estadísticas, ¿no? Y esto es lo que se suele hacer en cálculo estadístico. Entonces, Grock calcula el número de goles de ambos equipos desde 2018. El Madrid habría anotado unos 535 goles, nuevamente hace estimaciones porque la liga actual no ha terminado y entonces hace una estimación de goles, y lo mismo para el Barcelona, pues calcula que habrá metido en liga 574 goles. En UEFA al Madrid le estima 140 goles en 67 partidos y al Barcelona 110 goles en 52 partidos. Entonces, la tasa de goles anulados, el ratio de goles anulados, sería en Champions, al Madrid le anulan el 1,43% de los goles. Calcula, le han anulado 2 goles de 140, pues eso es un 1,43% de los goles. Y si lo hace por partidos, le salen 0,03 goles anulados por partido. Para el Barça, en Champions, sería la tasa de goles anulados un 2,73% de los goles, al Madrid, como dije antes, un 1,43%, al Barcelona un 2,73%, prácticamente el doble, y una tasa de 0,058 goles por partido. También casi el doble de los 0,03 que le anulan al Real Madrid. En Liga, la tasa de goles anulados del Madrid es del 6,17% de los goles y 0,124 goles por partido, que es una tasa muy alta en relación a lo que pasa en UEFA. Y al Barça le anulan el 2,26% de los goles y el 0,0489 goles anulados por partido, casi 0,05 goles por partido, ¿no? Sobre estos datos, Grock hace otra vez un test estadístico de proporciones, un test Z, y nuevamente trata de calcular el valor P, que es como se hacen estos test Z.
Estos test de proporciones se utilizan cuando se desea saber, por ejemplo, si dos poblaciones o grupos, ejemplo, hombres y mujeres, ateos o teístas, difieren significativamente en alguna otra característica, por ejemplo, veganos. Es decir, querría saber si hay diferencias en ser veganos entre los teístas y los ateos, o entre los hombres y las mujeres. O otro ejemplo que se puede utilizar, tengo una fábrica de neumáticos y tengo un turno de mañana y un turno de tarde, y sé los neumáticos que han reventado fabricados por la mañana y sé los neumáticos reventados que se fabricaron por la tarde. Y quiero saber si hay alguna diferencia en las proporciones, que sea, digamos, algo aleatorio, o sea fruto de que el turno de la mañana o el turno de tarde pues lo haga peor, ¿no? la fabricación. En este caso, la característica que queremos saber es la de goles anulados, ¿no? Entonces, para ello, para hacer este tipo de test, lo que hace la estadística es plantear una hipótesis cero, que es, digamos, en este caso, la hipótesis cero es la hipótesis de que no hay diferencia en las proporciones. Si para esa hipótesis cero, planteada esa hipótesis, calculas ese valor P, que es una probabilidad, y te da menor que 0.05, eso significará que habría que rechazar la hipótesis que te has planteado inicialmente y se concluiría en este caso que sería una anomalía estadística. La fórmula es una cosa bárbara, está disponible en la Wikipedia para que, pues, por ejemplo, podéis buscar en Google por test Z para dos proporciones. Entonces, si analizamos en Champions por goles, es decir, la diferencia de goles anulados entre goles totales, en Champions el valor P es de 0,465, que claramente es muy superior a 0,05. Por tanto, la hipótesis inicial de que son proporciones equiparables es válida. No hay anomalías con este dato. En Champions, ¿vale? No estamos hablando de la Champions. Y entonces ya no prosigue haciendo el cálculo usando el ratio de goles por partido, porque pase lo que pase ahí, tú ya no vas a poder concluir otra cosa que no sea que no hay anomalías, ¿vale? En Liga lo que hace es que analiza también primero los goles, analiza por goles, y en goles anulados respecto a goles totales sale un valor P de 0,0011, que sí es inferior a 0,05. Por tanto, el resultado para Grock le parece muy significativo. La diferencia de goles anulados en Liga es una anomalía. Al 99,89% es una anomalía. En Liga, analizando por partidos, es decir, el ratio de goles anulados por partidos, el valor P también sale de 0,002, es decir, también inferior a 0,05. Por tanto, también en el ratio por partidos el dato es anómalo, en este caso al 99,8%. De hecho, para Grock se confirma la anomalía, porque lo ha hecho tanto en el ratio por goles como en el ratio por partidos, y en ambos casos el resultado es similar, le da una anomalía y tiene que descartar la hipótesis cero, ¿no? Entonces, para Grock, un número de goles anulados al Madrid entre 2 y 3 veces mayor que al Barcelona sugiere una anomalía estadística que no se explica fácilmente por azar. Factores como criterios arbitrales, esto es lo que dice Grock, ¿no? Factores como criterios arbitrales, estilo de juego o controversias, como el caso de Negreira, podrían influir, pero los datos solo muestran un patrón. Idénticas conclusiones ha sacado, y podéis ver en la cuenta de Footballgate que también publica el análisis que le ha dado Grock al respecto, y que por supuesto a esta cuenta os recomiendo seguir, muy favorable a todos los contenidos de esta cuenta, ¿no? Ahí tenéis un tuit reciente y que te destaca en ese tuit que las conclusiones de Grock son que, estas son las conclusiones de Grock para la cuenta de Footballgate. Ha habido favoritismo en Liga hacia el Barcelona, ha habido equilibrio en la UEFA Champions League entre los dos equipos, hay una posible relación con el caso Negreira. Aquí dice una cosa que a mí me resulta muy interesante. Grock dice, el favoritismo se observa en Liga, donde opera el CTA de Negreira hasta 2018. Y los años siguientes indicarían sesgo por una cultura arbitral influenciada a largo plazo por todos esos años previos de Negreira. Y luego también dice como conclusión que podría haber factores alternativos como el estilo de juego, pero que no explicarían una diferencia tan grande. Por tanto, para Grock hay un sesgo evidente en Liga hacia el Barcelona,
que podría estar conectado al caso Negreira y a sus efectos residuales. Que no haya diferencia en UEFA y sí en Liga sugiere que el CTA ha jugado un papel clave. Aunque no se puede probar corrupción solo con esos números, el patrón es lo suficientemente claro, según determina Grock, como para justificar sospechas, que son las que tenemos los madridistas, obviamente, y para merecer una investigación más profunda. ¿De acuerdo? Y ya, pues como conclusiones, ¿no? Pues yo creo que la primera conclusión que tenemos que sacar es que no estamos locos, que todo lo que todos vemos también lo ve la inteligencia artificial. Esos datos no entran dentro de lo que se consideraría azar. Hay sesgo arbitral. Es una conclusión clara de todo esto. Y esto, unido a los pagos a Negreira del club que se beneficia precisamente de ese sesgo arbitral, corrobora la visión del juez de instrucción y de la Guardia Civil, que hay corrupción sistémica arbitral. La competición está adulterada. Y mientras no se limpie por completo el CTA y se establezcan medidas de transparencia, tanto en las designaciones de los árbitros como en las puntuaciones de los mismos, pues será imposible que, sobre todo los madridistas, que somos los que nos afecta en mayor medida todo esto, pues es imposible que podamos creer en esta competición. Y la culpa no es nuestra, no es de los madridistas, la culpa es de un club, el Fútbol Club Barcelona, que es quien ha tenido una serie de directivas que de forma consecutiva han considerado que podrían corromper sistemáticamente el órgano de árbitros de la competición en su beneficio. Y nada más, quería compartir todos estos datos que me resulta muy interesante que ha concluido Grock y nada, pues hasta la próxima.